Geometría de las formas, superficies cuádricas. Vamos a dar una definición de superficies cuádricas como el lugar geométrico de los puntos del espacio que responden a una función igualada a 0, expresada en tres variables x y z, considerando que no estará rotada con respecto a los ejes cartesianos, la ecuación ax cuadrado más by cuadrado más cz cuadrado más dx más ey más fz más g igual a 0 la representa. Los coeficientes a, b y c deben cumplir ciertas consideraciones. Ser al menos dos de ellos no nulos, ya que en ese caso se trataría de una superficie cilíndrica. Y en aquellos casos donde todos sean no nulos, eso no nos asegura que la superficie, o sea, el lugar geométrico encontrado, represente a una cuádrica. A partir de la expresión de la ecuación para una cuádrica que acabamos de ver, y recordando que no estará rotada con respecto a los ejes cartesianos, vamos a clasificarlas teniendo en cuenta dos criterios. El primero, su posición relativa con respecto a los ejes cartesianos. Y la segunda, por sus ecuaciones y coeficientes. Vamos entonces a ver dicha clasificación. Vamos a tener en cuenta si son cuádricas con centro, y en este caso tenemos el elipsoide y la esfera como caso particular. También con centro tenemos a los hiperboloides de una hoja y de dos hojas. Ahora aquellas cuádricas que no tienen centro. Aparecen los paraboloides y en este grupo tenemos dos tipos de paraboloides. Paraboloide elíptico y el hiperbólico. Y una tercera categoría corresponde a los casos particulares o cuádricas degeneradas, que son superficies cilíndricas con el cilindro de elipse, el cilindro de parábola y el cilindro de hipérbola. Y las superficies cónicas que ya estudiamos en los videos anteriores. Vemos ahora la clasificación de las cuádricas en función de las ecuaciones y de los coeficientes. En las fórmulas que van a aparecer, A, B y C deben ser distintos de 0. Los elipsoides tienen todos los términos cuadráticos para las variables y todos los términos positivos. En caso de que haya dos términos, por ejemplo, A y B iguales, el elipsoide se llama de revolución. Y en el caso de que los tres coeficientes sean iguales, el elipsoide es una esfera de radio R. Para los hiperboloides pueden aparecer términos positivos y negativos, todas las variables elevadas al cuadrado. En el caso del hiperboloide de una hoja, por ejemplo en el que estamos mostrando, la variable z está negativa. Por lo tanto, ese signo nos indica que el hiperboloide de una hoja será de eje z. Y cuando tenemos un hiperboloide de dos hojas, dos de los términos serán negativos y el término positivo nos indica el eje de ese hiperboloide de dos hojas. Para los paraboloides, tenemos una de las variables que no está elevada al cuadrado y los otros dos términos pueden tener signos iguales o distintos. En el caso del paraboloide elíptico, los dos términos, tanto para x como para y, son positivos y z no tiene cuadrado, la variable. Esa consideración nos indica el eje del paraboloide. Y en el paraboloide hiperbólico, los dos términos x e y tienen distinto signo y, igual que en el caso anterior, el eje del paraboloide hiperbólico lo indica la variable que no tiene cuadrado. Los coeficientes A, B y C dan lugar a que las cuádricas tengan diferentes orientaciones, según la posición relativa con respecto a los ejes cartesianos. Vamos a seguir con las superficies cilíndricas. Tenemos el cilindro elíptico o circular,
y sus ecuaciones asociadas. En el caso del cilindro elíptico, A y B son distintos y en el caso del cilindro circular, A y B son iguales. En el cilindro parabólico, vemos el gráfico y la ecuación correspondiente. Y en el cilindro hiperbólico, lo propio, su gráfico y su ecuación. Y para finalizar, vamos a ver las superficies cónicas. Nosotros ya habíamos visto el cono circular recto y ahora estamos con el cono elíptico. Su particularidad: las tres variables están elevadas al cuadrado, A, B y C son distintos, pero la ecuación no podemos igualar a 1, sino a 0. Si analizamos las intersecciones de esta superficie elíptica con los planos coordenados, en el caso de que z sea igual a 0, obtenemos la intersección con el plano XY, que resulta el punto P, que es el origen de coordenadas. Si X es igual a 0, la intersección con el plano YZ nos dará por resultado un par de rectas, al igual que la intersección con el plano XZ cuando Y es igual a 0. Estas tres consideraciones que hicimos se llaman trazas de una cuádrica y las analizaremos a continuación.